Bueno, vamos a resolver el ejercicio, el primer ejercicio de primitivas, perdón, de área, ¿sí? Acá nos muestra, el ejercicio de área nos pide calcular el área de la región entre estas dos curvas, ¿sí? Entonces, mi sugerencia siempre es, primero, si pueden, grafiquen, porque eso les va a permitir ver, visualizar, ¿sí? En el caso de los cálculos de áreas, visualizar cuál es el techo y cuál es el piso, ¿sí? Porque nosotros sabemos que para calcular un área, ¿sí? Por ejemplo, no importa cuál sea la figura, ¿sí? Si nosotros calculamos un área, por ejemplo, de un rectángulo, ¿sí? Tenemos que saber medidas del techo y el piso, y también tener los extremos, vendrían a ser, ¿no? O sea, desde dónde hasta dónde vamos a calcular el área, ¿sí? Bueno, en el caso que nosotros en este momento vamos a analizar, ¿sí? Son curvas, ¿sí? Porque nosotros, digamos, conocíamos las fórmulas de las figuras de los dos rectos, pero cuando los lados no son rectos, la forma de calcular áreas es a través de integrales. Entonces, nosotros dibujamos estas dos curvas, esta x al cubo menos 6x nos estaría dando algo, aproximadamente algo así, más o menos. Perdón, vamos, me corrijo porque el 0, digamos que tenga x, los dos términos, me está dando la pauta de que va a pasar por acá. Pero va a tener, bueno, de nuevo, va a tener una forma del tipo algo así, por ejemplo, ¿no? O un poquito más. Vamos a hacer un esfuerzo porque nos quede más parecida. Y la otra, ¿sí? La otra es una cuadrática, digamos, simétrica o espejada, ¿no? Porque la cuadrática común, que es x al cuadrado, vendría a ser algo así para nosotros, ¿sí? Pero como esta es negativa, apunta para abajo. O sea que va a ser algo así y algo así nos va a quedar, ¿no? Entonces a esta la tendríamos que estirar un poquito más para ver, digamos, dónde se cortan, y entonces las áreas que a nosotros nos quedarían por calcular, las áreas que nos quedarían por calcular, pintar el verde, ahí está. Las áreas que nos quedarían a nosotros por calcular, serían más o menos esta parte que está acá y esta parte que está acá. Pero fíjense que depende, ¿sí? El extremo que tome, o sea, depende el valor de x que yo vaya a tomar en esta, digamos, en este sistema de ejes, el piso y el techo van a ser diferentes, ¿no? En este tramo de acá, el techo va a ser la función f de x, y el piso va a ser la otra, y en este caso que está acá, ¿sí? El techo va a ser g de x, y el piso va a ser la otra. Entonces, las áreas que yo voy a tener que calcular, para calcular el área total, voy a tener que calcular este área 1 más este área 2. Y también para eso necesito determinar, ¿sí? Estos valores que hacen que una de las funciones sea el techo y la otra sea el piso, que son exactamente los puntos donde las dos curvas se cortan. Por lo tanto, para poder encontrar los extremos o límites, ¿sí? Voy a tener que hacer que f de x sea igual a g de x. Entonces, ahora que tengo todo, ahora que tengo los datos, digamos, ¿no? Ahora les voy a mostrar acá abajo que eso fue lo que nosotros hicimos, ¿no? O sea, por un lado les mostré el dibujo con GeoGebra. Fíjense que solamente tuve que colocar las fórmulas y GeoGebra me lo mostró. GeoGebra también me mostró cuáles eran los cortes, pero los cortes se sacan analíticamente. No sirve hacer un dibujo y adivinar cuáles serían los extremos. Nosotros tenemos que calcularlos. Entonces, ven, acá les escribimos
Para hallar los límites de las integrales debemos igualar las funciones y hallar los puntos en los que se corta, ¿sí? Entonces, igualé las dos funciones y obtuve como resultado que uno de los cortes estaba en x igual a 0, el otro en x igual a menos 3 y el otro en x igual a 2. ¿Cómo lo saqué? Simple, me quedó x al cubo menos 6x igual a menos x al cuadrado, pasé todo, x al cubo más x al cuadrado menos 6x, lo igualé a 0, lo transformé en una ecuación, porque en realidad lo que yo busco son los, digamos, lo que hay en común, ¿no? Y después acá saqué la x como común y me quedó x al cuadrado más x menos 6 igual a 0, y este se puede hallar con una resolvente, o sabemos que la multiplicación de, o sea, yo puedo poner x más 2 por x menos 3, por ejemplo, ¿sí? Y esto me da, por un lado, 2x menos 3x, esto me da menos x, y después me da menos, o sea, me queda x al cuadrado, menos x, menos 6, este no me estaría sirviendo porque yo necesito que sea un más. Bueno, vamos a cambiarle los signos acá, no hay problema. Vamos a ver si le cambiamos los signos acá, ¿qué pasa? Entonces, ahora, este que en un principio era positivo, le pongo negativo, y este que era negativo los pongo positivos, y me queda x al cuadrado, me quedan más x menos 6, listo, los encontré. O sea que acá el valor de x que hace que todo esto valga 0 es x igual a menos 3, y el valor de x que hace que esto valga 0 es igual a 2. Se puede hacer así, de esta forma, que no me acuerdo cómo se llama el método, o podemos usar la resolvente tranquilamente y lo vamos a encontrar igual. Ahí encontramos quiénes van a ser los límites, pero eso también tenemos que ordenarlo, ¿no? Porque en una recta numérica van a ir apareciendo estos valores. ¿Cuál es el primero que va a aparecer? Va a aparecer primero el menos 3, después va a aparecer el 0, y por último va a aparecer el 2. O sea que vamos a tener una integral que va a ir desde menos 3 hasta 0, y otra integral que va a ir desde 0 hasta 2, ¿no? Entonces fíjense que eso se ve a simple vista en el gráfico. Fíjense que acá, en el gráfico tenemos, a ver, para que lo subí mucho. Fíjense que acá tenemos, ¿no? Que uno va desde menos 3, ahí abajo, desde menos 3 hasta 0, teníamos el primer área, y desde 0 hasta 2, el corte, ¿no? De 0 hasta 2 teníamos, perdón, el área 2, ¿sí? Así que claramente lo que nosotros encontramos era lo correcto. Bien, entonces ahora, en el siguiente paso, les mostramos cómo calculamos el área total. Desde menos 3 hasta 0 dijimos que era f de x menos g de x. Y desde 0 hasta 2 era g de x menos f de x. Techo, piso. Techo, piso, en el dibujo que nosotros teníamos. Bien, reemplazamos cada una de las fórmulas, ¿no? de las expresiones de g, f de x y g de x, y nos quedaron estas integrales, esta suma, ¿sí? Esta suma algebraica, que tranquilamente puede salir así como está acá, ¿no? Vamos a ponerle otro color. Por ejemplo, ¿ves? Digamos, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. La de menos 6x es menos 6x al cuadrado sobre 2. La de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Y todo eso se va a reemplazar entre 0 y menos 3. Luego tenemos la de menos x al cuadrado, que es menos x al cubo sobre 3. La de x al cubo, que es menos x a la cuarta sobre 4. Y la de 6x, que es 6 x al cuadrado sobre 2. Y eso se va a reemplazar entre 2 y 0. Bien, después los reemplazamos, los valores, ¿sí? Reemplazamos esos extremos. Acá había un error que había encontrado, un errorcito que había encontrado, que este es un menos, ¿sí? Así que ahí hay un error, pero es mínimo, así que no nos preocupamos demasiado, sabemos que ese es menos.
Y bueno, dijimos, ¿no? Que este es menos, hacemos esta cuenta, ¿sí? Y hacemos el total de todo esto, bueno, nos queda menos 63 cuartos más 16 tercios, y la suma total de esto te da el área total, que es 253 sobre 12. Ese es el ejercicio que te piden de área, ¿sí? Ahora vamos a ver el de longitud de curva. El de longitud de curva, ¿sí? Era bastante sencillo. Lo que a lo mejor haya generado que se considere algún error es que a veces nosotros, en el apuro por encontrar respuestas, no justificamos lo que hacemos, ¿no? Hacemos damos por sobreentendido. Y a veces en matemática no hay que dar por sobreentendido, ¿sí? Hay, digamos, lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que la primitiva de una integral, ¿sí? Es, en definitiva, digamos, la derivada, ¿sí? Lo que va dentro de la integral es la derivada de esa familia de funciones, ¿no? Lo que nosotros encontramos es una familia de funciones, por eso cuando nosotros la escribimos así le agregamos una c, porque en realidad va a haber un montón de funciones que al sumarle una constante diferente es una función distinta, ¿no? Entonces, lo que encontramos es una familia. Cuando nosotros encontramos exactamente cuál es el valor de C, deja de ser una familia de funciones y transforma en la función original. Pero si yo agarro a la familia de funciones y la derivo, ¿sí? El resultado que voy a obtener va a ser, tiene que ser el mismo que me aparece acá adentro. Por eso es que, digamos, la f grande de x, ¿sí? Es igual para nosotros a la f chiquita de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando derivamos la constante nos da 0 y entonces nos dan todas iguales. ¿Sí? Pero bueno, esto es un poco también lo que vamos a utilizar para hacer el ejercicio de longitud de curva. ¿Sí? Digamos, para poder hacer esta transformación, porque miren lo que tenemos, nos dice f de x entre 0 y x de una función, ¿sí? Que digamos que tiene distinta la variable, ¿no? Y había digamos, el teorema fundamental del cálculo te decía que vos podías reemplazar, hacer ese cambio de variables, ¿sí? Y también hablaba el teorema fundamental del cálculo de esto, de que lo que estaba dentro de digamos, de la integral era la derivada de la función. Entonces, una vez que tenés eso, con esas dos condiciones, ¿sí? Justificando que estamos usando el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Podemos arrancar a decir, bueno, f de x, f' de x, es esto que tenemos acá adentro. Es, perdón, la raíz cuadrada de t a la 5 menos 1. ¿Sí? Entonces, como a nosotros la fórmula de la longitud de la curva dice que es 1 más la derivada primera al cuadrado, ¿sí? Lo que nosotros hacemos acá es elevar al cuadrado miembro a miembro, se cancela el cuadrado con la raíz, y esto nos da x a la quinta menos 1, ¿no? Porque el teorema fundamental del cálculo nos permite cambiar esa variable, ¿no? Entonces, de acá, ¿sí? Nosotros ya tenemos el, digamos, nos queda automáticamente esto. Nos queda que la integral que va desde 0 a 1, ¿y por qué ponemos 0 a 1? Porque el ejercicio nos decía que teníamos que calcularlo para valores entre 0 y 1. Entonces nos queda 1 más x a la quinta menos 1, todo por el diferencial de x. Entonces este se cancela con este, y directamente nos queda, para calcular la longitud de curva, de x a la quinta. Esto es x a la sexta sobre 6, que reemplazamos entre 1 y 0. ¿Sí? Cuando lo reemplazamos por 1 nos da un sexto, y cuando lo reemplazamos por 0 nos da 0. Así que la longitud de curva es un sexto. Y ahí termina el ejercicio. Era bastante simple. Lo que seguramente
les infringió en puntaje es que no aclararon que ustedes lo que estaban utilizando para poder hacer este cambio era el teorema fundamental. A ver si lo puedo. El teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Eso era lo único que le faltaba al ejercicio.